Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bria Batuone y el teórico del cual vamos a hablar hoy es medios de comunicación. Este teórico tiene dos partes, ¿eh? Hoy vamos a hablar sobre la primera parte, que va a incluir un poco el concepto de lo que es un medio, y aparte vamos a dar un breve repaso de lo que es la historia de los medios de comunicación, porque es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Primero, para entender la naturaleza, las características de los medios en el aquí y ahora, en la actualidad, pero también para poder entender en su inicio cómo fueron estos medios y qué cosas de estos medios en la actualidad se reiteran, ¿no? Se repiten, lo vemos en el aquí y ahora. En primer lugar, hablar un poco de lo que es un medio, porque la misma palabra lo explica. Un medio tiene que ver algo que está justamente en la mitad de dos cosas, ¿no? Medio, la palabra nos remite a una mediación. Ustedes habrán estudiado ya en el secundario cómo es el circuito de la comunicación, ¿no? Donde hay un emisor, hay un receptor, y en el medio de estos dos, emisor y receptor, va a circular un mensaje a través de un canal, ¿sí? Eh, Ese mensaje tiene a su vez un código que puede ser un lenguaje hablado, escrito, alguna figura, pero también es importante situarla en un contexto. No es lo mismo en un contexto dentro de, supongamos, un consultorio de un paciente con un médico, de un alumno con una maestra, dentro de la casa, en determinadas situaciones de riesgo o no. Es decir, el contexto siempre hay que tenerlo en cuenta dentro de ese circuito de la comunicación. Eh, Hablando de comunicación, bueno, saben, ustedes lo vieron en el teórico también de comunicación, que es imposible no comunicar, ¿no? Que nosotros transmitimos los mensajes constantemente y recibimos mensajes constantemente. Así estemos en silencio, así no respondamos a algún mensaje que nos emita el otro, pero siempre hay que tener en cuenta que hasta la no respuesta es una respuesta. Y también, rememorando lo que vieron en el teórico de comunicación, tienen que recordar que hay dos tipos de comunicaciones. Cuando yo en este momento les estoy hablando a ustedes, es una comunicación de tipo verbal, ¿no? Del tipo digital, yo utilizo palabras, utilizo dígitos, como cuando les escribo algo, ¿no? O en las diapositivas que van a ver, ahí sería del tipo digital. Y después está el analógico, ¿no? Que tiene que ver con lo gestual, con los signos universales, el signo de sí, de aprobación o desaprobación, el signo que tantas veces nuestros rostros, nuestros cuerpos emiten y que son de carácter universal y muy entendibles, ¿no? Y muy, digamos, reales, ¿no? Verdaderos. Entonces, tener en cuenta siempre presente que la comunicación está en nuestras vidas en forma permanente. Entonces, este medio que va a mediar entre el emisor y el receptor, que es podríamos decir, un soporte material. ¿Y por qué es material? Está entre nosotros, está inclusive entre una comunicación cara a cara, porque nosotros podemos decir la comunicación cara a cara que hay, y en la comunicación cara a cara están las ondas sonoras, ¿sí? Es un canal donde entra lo auditivo. Y si también nos remitimos, por ejemplo, a una situación de un hallazgo arqueológico, por ejemplo,
una pintura rupestre, un pictograma, ¿no? Que estos tallados en piedra con determinados símbolos que hay que descifrarlos, hay que decodificarlos porque están en un lenguaje desconocido. Fíjense, ese soporte material, que es la misma piedra tallada, en ese caso, ahí no interesa el destinatario del mensaje, sino es el mensaje. Lo más importante es el mensaje. Un mensaje que perdura en el tiempo, un mensaje que es para todos, ¿no? Y un mensaje que va a ser decodificado, va a ser interpretado, internalizado de manera diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno que recibe ese mensaje lo va a recordar o lo va a incorporar de manera diferente. Y esto se va a ver también en lo que es el análisis del discurso. ¿Qué es un discurso? Bueno, ahora lo vamos a ver también en la dispositiva, que el discurso es mucho más amplio, porque cuando nosotros hablamos de discurso, por ahí estamos pensando en un discurso de un político, en un discurso de alguna personalidad que, bueno, emite ese mensaje a una cantidad de gente determinada, pero el discurso es mucho más amplio en cuanto a concepto. Como concepto es una expresión, es una acción, ¿no? U objeto significante. Quiere decir que una pintura, por ejemplo, una acción determinada es un discurso, sí, todo está dentro de lo discursivo, en el ámbito de lo discursivo. Y tiene un significado, ¿no? Estos símbolos se llaman significantes, que tienen un significado en el terreno del estudio de la teoría de la comunicación, de la semiótica. Y ese significado va a ser interpretado, decodificado de manera diferente dependiendo de las personas que lo reciben. Es decir, si en esta clase hay 20 personas, va a haber 20 personas que van a decodificar esta clase o van a recibir, ustedes son los receptores, esta clase de manera diferente. Nunca hay una interpretación y tampoco hay una decodificación de un mensaje al 100%, no existe. ¿Por qué no van a interpretarla de la misma manera? Porque va a entrar en juego la subjetividad. Y la subjetividad tiene que ver con la historia personal de ustedes, con la manera de ver el mundo, con sus pautas culturales, su formación. Entonces, nunca un mensaje va a ser decodificado de la misma manera. Fíjense un hecho determinado, en el cual no solo ven a través de una noticia, sino un hecho en el cual ustedes hayan participado. Por ejemplo, un accidente que haya sido visto por varias personas. Está bien, un accidente es algo claro en cuanto a que, bueno, por ejemplo, un auto embistió a otro. Pero la manera de contarlo, la manera de haber visto o interpretado ese hecho es diferente, aún así, nunca es totalmente objetivo, porque entra en juego la subjetividad. Entonces, fíjense ustedes cómo puede entrar en juego la subjetividad cuando hablamos de medios de comunicación masiva. Entonces, el mensaje viaja a través de un soporte, vamos a ver después qué tipos de soportes son, y que tienen materialidad. Y lo importante entonces no es la fuente del mensaje, a ver, en el caso del pictograma, quién escribió tal cosa, sino el mensaje en sí que perdura en el tiempo. Entonces, en toda comunicación hay equívocos, ¿sí? Hay errores, ¿no? Y nunca va a ser decodificado, recibido al 100%, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de medio de comunicación, estamos hablando de un tipo de medio
que aparece, cuando surge, cuando estamos hablando ya del siglo XIX, el siglo sería, sí, 19-20, 19-20, donde ya se comienza a través de la tecnología de ese momento a poder llegar a más gente, ¿no? Porque ahora vamos a ver el concepto, bueno, que tenía Le Bon de Massa, pero significa eso. Hay un soporte que va a mediar entre el emisor, o puede ser varios emisores, y receptores en cantidad, ¿no? En cantidad. Eh, es decir, había una forma de comunicar en la antigüedad, sí, había una forma de comunicar en el cual una persona por ahí comunicaba los edictos o las decisiones que tomaba el rey, ¿no? O el gobierno a un grupo de gente determinada que a su vez transmitía a otras. Pero no era tan de carácter masivo. Lo mismo la opinión. La opinión pública en aquel entonces surgía en los bares, en, en, en los hogares, en las plazas se discutía, pero la opinión pública fue cambiando cuando empieza a ingresar esta tecnología a través del cine, a través de la radio, a través de la televisión después, donde va a llegar a muchísimas personas. Fíjense en la actualidad, nosotros nos enteramos, desgraciadamente, de esta guerra, ¿no? En Medio Oriente, y nosotros nos enteramos no solamente en nuestro país, es una noticia de todo el mundo. Entonces, lo que permiten estos medios es que un mismo hecho sea conocido universalmente. Y en el mismo momento, sí, tenemos que tener en cuenta la franja horaria, pero hay mucha gente recibiendo ese mismo mensaje. Vamos entonces ahora a proyectar las diapositivas. Disculpen. Bueno, no se puede, no aparecen las diapositivas. Bueno, qué lástima. Bueno, vamos a seguir la clase sin diapositivas, pero bueno, voy entonces a continuar con lo que es la historia de los medios de comunicación. Los primeros medios de comunicación surgen, digamos, el siglo XIX, finalizando el siglo XIX. En el año 1895 surge la radio con Marconi y comienza el cine mudo, ¿sí? El cine mudo con los hermanos Lumière. Un cine que, bueno, era segundos, podríamos decir minutos, ¿no? En el cual uno tenía ese soporte audiovisual, ¿no? Relatan que el primero era como una suerte, no sé, de tranvía, que llegaba a una estación y que la gente se asustaba, ¿no? Era muy impactante ver en pantalla gigante todo eso. Entonces empieza a través del cine mudo, ustedes recordarán a Carlitos Chaplin, ¿no? Empieza a generar esto de la masividad, ¿no? Recibiendo esta comunicación a través de este medio, incluido en las guerras. Ustedes habrán visto documentales de la Primera Guerra Mundial, ya empieza a documentarse, ¿no? Lo que ocurre en el campo de batalla. Entonces, ese año en que empieza también a analizarse la historia de los medios de comunicación. A través de qué figuras importantes, ¿no? Que analizan el tema de los medios. Bueno, Le Bon es uno de ellos. Le Bon es un estudioso
de la psicología de las masas. Si bien Freud va a tomar después, posteriormente, el tema de la psicología de las masas para el análisis, hace su texto Psicología de las masas y análisis del yo, es Le Bon el pionero que empieza a estudiar y toma esto también de Rousseau, ¿no? De la Revolución Francesa, ideólogo, uno de los grandes ideólogos de la Revolución Francesa, que va a decir que no se puede conocer al sujeto bien en su individualidad si no se lo conoce en forma colectiva, ¿no? Le Bon va a hablar de un impacto muy importante de la comunicación, un efecto muy importante a nivel de masa, donde va a decrecer, eso lo van a ver en el teórico de los medios, decrece el nivel de racionalidad y aumenta la emocionalidad. Entonces, uno a nivel de masa actúa o recibe las cosas de manera diferente a lo que es en forma individual. Él va a hablar de una suerte de hipnosis, ¿no? Como cuando en una secta un líder de la secta influye sobre estos que lo escuchan, que pertenecen a la secta, bueno, sería algo similar, un estado de hipnosis y un estado de sugestión sobre las masas, ¿no? Eh, entonces, Le Bon va a ser un estudioso, empieza a surgir lo que se llama la psicología política. Y una teoría que en ese momento estaba muy presente es la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que esa teoría está, digamos, la podemos ubicar entre las dos primeras guerras mundiales, donde es muy necesaria la propaganda, de eso vamos a hablar, la propaganda para poder influenciar sobre las multitudes. Entonces, la teoría de la aguja hipodérmica tiene que ver con la acción que produce una aguja cuando se inyecta algo por debajo de la piel. Entonces había una idea de sujetos atemorizados, sujetos en estado pasivo, ¿no? Que eran muy influenciados por la propaganda transmitida por los grandes líderes, ¿no? Entonces, había como esto, el no pensar, el dejarse influir emocionalmente, ¿no? Desde ese lugar. Fue cuestionada la teoría de la aguja hipodérmica muchas veces, surge en el periodo sí, entre 1920 y 1930, ¿no? Y sostiene que la audiencia está compuesta por individuos aislados, ¿no? Individuos que son fácilmente influenciables. Entonces, esto fue un poco discutido, como que, bueno, no se valoraba la posibilidad de pensar del individuo, ¿no? De salirse de ese tipo de influencia. Pero estábamos hablando de un momento también muy especial de la historia. Entonces dice Le Bon que hay un grupo de individuos unidos por una idea, creencia o ideología común, ¿no? Y que las multitudes, dice, aceptan creencias o ideas superficialmente, ¿no? En una multitud, va a decir Le Bon, cada sentimiento y acto es contagioso, a tal grado que un individuo sacrifica fácilmente su interés personal por el interés colectivo, ¿sí? Entonces, es una época donde la propaganda va a tener una gran influencia. Fíjense ustedes recordarán a Joseph Goebbels, ¿no? Muchos de ustedes, porque fue muy famoso en la propaganda nazi, ¿no? Cómo influenciaba esa cantidad de jóvenes, esa cantidad de gente que las exaltaba para poder entender las ideas de aniquilamiento del otro, ¿no? Entonces, bueno, la famosa frase de Goebbels es miente, miente, que algo quedará, ¿no? Pero a su vez, Goebbels va a tomar eh, esas ideas de un libro llamado La propaganda, él va a valerse también de ese libro, que
fue escrito por Edward Bernays, eso va a estar después en las diapositivas, todos estos nombres, ¿no? Estas que no pude ahora exponer, pero están en las diapositivas. Edward Bernays era ni más ni menos que el sobrino de Sigmund Freud. Escribe él este libro, La propaganda, de la cual se van a valer varios para poder construir esto de la publicidad, ¿no? Si podemos homologarlo a lo que pasa hoy en día, ¿no? Las campañas publicitarias, la propaganda. La propaganda tiene un estudio detrás, ¿no? Tiene especialistas detrás. ¿Cómo influir sobre la población? ¿Cuánto hay de verdad o cuánto hay de mentira en todo eso? Bueno, a la propaganda lo que le interesa es captar el interés y convencer al otro más allá de la verdad o de la mentira que haya detrás, ¿no? Entonces, mencionamos a Le Bon y otro importante de esa época, estamos hablando de una época marcada por la psicología política, empieza digamos, el efecto que producen los medios sobre los receptores, sobre la audiencia, ¿no? Primero se llama masa, después se llama audiencia, es estudiado a través de una política, de una psicología política, ¿no? Y también surgen otros exponentes importantes como Harold Laswell. Harold Laswell eh, es un sociólogo, ¿sí? Del año 1900, lo ubicamos en el año 1902-1978, ¿sí? Que hace un estudio profundo de esto que está sucediendo, del efecto de los medios sobre las masas, y también va a crear lo que se llama un paradigma que, dentro de la comunicación, que va a incluir varios interrogantes. Estos interrogantes van a ser, bueno, preguntas como, ¿a quién va dirigida? ¿A quiénes va dirigida esa comunicación? ¿El qué de la comunicación? ¿Qué es lo que se comunica? Cuáles son los efectos, ¿no? El de dónde se comunica, cómo se comunica, cuáles son los efectos que va a tener ese mensaje sobre los receptores. Empieza a hacer un estudio profundo y va a empezar a hablar, ¿no? Va a empezar a hablar de el poder de los medios, ¿no? Después, posteriormente, fue considerado el cuarto poder, ¿no? Los medios de comunicación. Teníamos el poder ejecutivo, legislativo, judicial y como cuarto poder ubicaban a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué está detrás de los medios de comunicación? ¿Quién es el que emite el mensaje? La empresa, los poderes, empieza a hablar de eso, de los que tienen la intención, ¿no? Realmente el interés de que sea determinado mensaje o determinada propaganda decodificado. Entonces empieza a hablar de las empresas o los poderes. Son estudios previos, todos esto, a medir la audiencia. Después va a ser importante la audiencia, pero en ese momento, no, en ese momento de lo inicio, no se medía, ¿no? La audiencia. Había noticias del frente de guerra, ¿no? Cómo se emitían, qué se decía, ¿no? Qué interés había de calmar a la población, acá nos pasó en la Argentina, ¿no? Que creíamos que estábamos ganando, o sea, la noticia también construida por estos lugares, estas personas que están en el lugar del poder, van a transmitirla de tal manera de apaciguar a la población, de estimularla, fíjense, la propaganda nazi, de estimularlo para sostener esa guerra. Entonces, obviamente hay un interés creado. Entonces, tenemos al libro de Edward Bernays, La propaganda del año 1928, y hay una doble influencia también en ese momento de lo que era el conductismo, una corriente, el conductismo,
que apelaba a la respuesta frente a un estímulo, ¿no? Eso a nivel de la psicología también. Se estimulaban a las personas con determinadas metodologías técnicas y se medían los resultados de las respuestas. Esto, bueno, también era lo que se enunciaba desde la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Sobre el estímulo, medir las respuestas. Entonces, es una doble influencia desde la corriente del conductismo y desde el psicoanálisis también, que empieza a aparecer, obviamente, de la mano de Sigmund Freud. Otro sociólogo muy reconocido en estos tiempos es Paul Felix Lazarsfeld. Lazarsfeld dice algo interesante, ¿no? Que dice que el medio transmite en forma directa y unilateral. Bueno, cuando se habla de unilateral, es como cuando no se recibe las opiniones del otro, ¿no? Yo emito una noticia y no espero que el otro me responda, ¿sí? Esa es una forma unilateral. Pero aparte de ser unilateral, es directa. Pero después va a decir directa hacia quién, hacia la audiencia, hacia la masa. Para él no. Para él es la noticia ha sido creada para influir con determinada intencionalidad sobre los líderes de opinión. ¿Y quiénes son los líderes de opinión para Lazo? Bueno, un líder de opinión es aquel que es seguido por la masa. Puede ser un líder político, puede ser un líder mesiánico, puede ser un líder deportivo, ¿sí? Puede ser un líder en el ambiente artístico. Entonces, lo importante era que el mensaje le llegue claro a los líderes de opinión, porque dicen que van a ser los líderes de opinión que van a bajar ese mensaje y que por lo menos van a poder convencer a 4 de 10 personas, ¿no? 4 de 10 personas serían convencidos por los líderes de opinión. Entonces, los gobiernos dictatoriales hacen uso, ¿sí? Van a decir, y abuso de la propaganda. ¿Y cuáles son las 4 características de esa propaganda? Bueno, primero simplificar la noticia, no darle a veces la importancia que la noticia tiene para bajar el nivel de temor frente a la noticia, ¿sí? Por ejemplo. Más en esa época, digamos, pensando en épocas de guerra, ¿no? Bien, polarización. En esto va a haber una polarización a nivel propaganda, a nivel mensaje, de buenos y malos, ¿no? Si lo comparamos con los momentos actuales, que bueno, totalmente comparable porque estamos en un contexto de elecciones, están los buenos y los malos dentro de la propaganda. No, ninguno se salva desde el mensaje de determinado partido, ¿no? Sobre los otros. Emocionalidad, es totalmente emocional, ¿no? Totalmente emocional esto, ¿no? Cómo la propaganda influye, ¿no? Y este me parece más simpático, este me parece más antipático, este no me gusta cómo habla. Más allá de lo que se dice, se apela a qué produce, ¿no? Esa persona sobre los otros. Y la cuantofrenia tiene que ver con las estadísticas. Fíjense ustedes que hoy en día las estadísticas tiene que ver con el INDEC, por ejemplo. Las estadísticas son reales, son irreales, cuánto se inventa dentro de las estadísticas, ¿no? Las estadísticas permiten lograr un efecto sobre la audiencia, es decir, el nivel de pobreza, el nivel qué sé yo, de inflación, el nivel eh, el índice de consumidor, del consumo, ¿no? Todas son estadísticas que pretenden, obviamente, generar un efecto sobre, sobre el receptor.
Entonces, pasamos de una prensa que iba a ser de DIT, ¿no? A una prensa también obrera. La prensa gráfica en aquel momento era destinada, había un soporte gráfico destinado a determinadas personas y después pasa a ser una prensa gráfica destinada a los obreros con las revoluciones industriales. Empiezan a tener sus propias imprentas y a comunicar las novedades, las noticias desde otra manera, ¿no? Empieza la gente a escuchar otras voces que hasta ese momento no existían. Entonces, el discurso está pensado en un receptor colectivo y anónimo, ¿es cierto? ¿Y qué son los tipos discursivos? Bueno, los tipos discursivos son herramientas, ¿no? Son herramientas utilizadas por los medios y de esa manera también se organiza el mensaje. Nosotros hoy hablamos de soportes, ¿no? Y hablamos de soportes materiales. Y los mismos se dividen de acuerdo a la tecnología utilizada para producir o recibir mensajes, ¿sí? Y que la información pueda circular. Dentro de estos soportes tenemos los gráficos, ya sabemos, la prensa, las páginas web, hoy apelamos a Internet, no somos tanto de comprar el diario, algunos sí quieren seguir leyendo el diario, pero bueno, utilizamos otros soportes que permite dentro de lo gráfico la tecnología. Después tenemos el soporte radial, ¿sí? Donde, bueno, entran los equipos transmisores de radio, los estudios, los micrófonos, etc. El audiovisual es muy utilizado, los videos, ¿no? Las páginas de internet, cámaras de televisión, ahí entra en juego el piso, el sonido, la iluminación. Entonces el receptor en ese caso es el usuario de internet o el receptor es el televidente. Tenemos internet, no podemos dejar de incluir, digamos que hoy en día es el soporte más utilizado. Cuando queremos enterarnos de las últimas noticias, muchas veces accedemos a los videos, a Google, para ver qué es lo que está pasando. Seleccionamos nosotros los videos de YouTube que queremos escuchar. Entonces, Internet podemos decir que es hoy en día el más utilizado, ¿no? El que iría en el número uno de los medios utilizados. Entonces tenemos soporte gráfico, soporte radial, soporte audiovisual. Y los tipos discursivos, ¿no? Entonces, habíamos hablado que los tipos discursivos son una serie de herramientas utilizadas por los medios de comunicación para transmitir los mensajes, ¿no? Estos mensajes pueden elaborarse en forma organizada, en forma oral, en forma escrita, ¿sí? O audiovisual. Y tenemos dentro de los tipos discursivos los periodísticos, que informan hechos de la realidad, pero siempre tengan en cuenta que la realidad también es una construcción social. Ahí están los hechos, pero detrás de ese hecho hay una construcción de la noticia. Documentales, ¿sí? Educativos. Bueno, hoy en día se discute lo que es realmente el soporte educativo y el periodístico en la manera que se da, que se emiten los mensajes, ¿no? ¿Es realmente la televisión, por ejemplo, o Internet, educa realmente? ¿No? La pregunta es, ¿educa? ¿Se informa realmente? Bueno, digamos que esos dos tipos discursivos están hoy en día en discusión, ¿no? Los ficcionales, los infantiles y los de entretenimiento. Y después van a tener los rasgos retóricos que tiene que ver, ¿no? Cómo en un diario, ¿no? Lo habrán visto ustedes cuando estudiaron textos, ¿no? Tipos de textos. Por ejemplo, en un diario, cómo se titula, la foto de la noticia, el copete y todos esos elementos que se utiliza para, por ejemplo, una página, la primera página, ¿no?
el tipo de letra, los rasgos temáticos, cuál es el tema fundamental acá, porque ya sea desde un medio audiovisual, ya sea desde la radio, eh, gráfico, hay una selección de temas. Hay muchas cosas que nosotros no nos enteramos, porque hay un interés detrás de los medios que tiene la empresa de seleccionar los temas. Es como una cocina donde hay temas que se dejan de lado, hay temas que se tocan, pero aparte se tocan con una profundidad inentendible a veces, ¿no? Entonces ahí están los criterios de los temas, de los medios. Después están los motivos. Los motivos ayudan a componer el tema, ¿sí? Relaciona lo que se describe con alguna situación, ¿sí? Podría ser, acá dice, bueno, dificultad en conseguir agua en determinado lugar, ¿no? ¿No? La dificultad de no tener cloacas, de, de tener que caminar para conseguir agua en determinados lugares, etc. Ese es el obstáculo, la dificultad. Y los contenidos específicos es mostrar a esta población concreta y entrevistar a algunas de las personas que viven ahí y que relaten qué es lo que está pasando. Y después, otros rasgos que ustedes habrán visto en las funciones del lenguaje es los rasgos enunciativos, ¿no? ¿Qué es lo que predomina más? Lo enunciativo, la emocionalidad o la forma en que el emisor emite el lenguaje, en el cual está muy incorporada su subjetividad. Se dirige mucho al otro, más que nada al otro, una función conativa. Pone prioridad más que nada en el mensaje. Esto sería la última parte, que son los rasgos enunciativos, cómo se enuncia la noticia. Si hay un estilo propio, y seguramente porque cada medio tiene un estilo propio. Entonces, para concluir, porque vamos después en la segunda parte a hablar más de la opinión pública, de la actualidad de los medios, es importante tener en cuenta que los medios no tienen, no hay una, salir un poco de la mirada ingenua que los medios nos quieren inculcar y empezar a tener una mirada más crítica. Bueno, nos vemos entonces en el segundo teórico.